Porque algunos médicos y algunas empresas médicas ofrecen precios absurdamente bajos. Esta es una mirada crítica desde la ética y la rentabilidad y la calidad de atención. Una pregunta, ¿vos te atreverías a operarte en un lugar donde la consulta cuesta menos que el almuerzo? Esto puede sonar extremo, pues claro, pero en muchos países de América Latina esta es una realidad cada vez más común. Consultas médicas a precio tan bajo que uno se pregunta que si esto es verdad, que si está pasando por un servicio realmente profesional o por una ruleta rusa con bata blanca. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que algunos centros de salud o médicos individuales puedan ofrecer precios tan irrisorios? Y más importante aún, ¿cuáles son las consecuencias para la persona, para el paciente, el profesional de la salud y para el sistema médico de forma general? Esto vamos a estar hablando en este video. No estoy en contra de que la atención sea accesible para las personas, no me estés malinterpretando. Estoy en contra de que sea precaria, que se le dé una mala atención al paciente. Hoy quiero hablarte a vos, al paciente que busca una atención de calidad sin que te vacíen el bolsillo, pero también a vos, al colega médico, que lucha por mantener su dignidad profesional frente a una competencia que parece no tener límites. Una escena que se repite constantemente, todos los días lo vemos. Por ejemplo, doña María tiene 52 años, desde hace un mes pues ha venido sintiendo dolor en el pecho cuando la señora camina. Entonces va a una clínica de consultas rápidas donde por el equivalente a $3 le hacen un electrocardiograma y aparte un chequeo general. Esto en 5 minutos. Y le dicen a la señora que todo está bien. Todo está bien, señora, se puede ir. Pero ¿qué pasa? Una semana después, doña María pues sufre un infarto. El electro estaba mal hecho. El médico no era cardiólogo y la clínica no tenía los protocolos ni los equipos adecuados. Pero el precio era accesible y la consulta, súper llena. ¿Cómo logran estos lugares pues operar con precios tan bajos? Te puedes estar preguntando si sos médico. Pues vamos a ver algunas estrategias que son comunes. Número 1. Altos volúmenes de pacientes con atenciones muy breves minutos. Por ejemplo, ver 40 pacientes al día o 50 por $3 puede parecer rentable, pero el tiempo de consulta cada vez es más bajo, 10, 15, 5 minutos por persona. Esto es inaceptable según todos los estándares internacionales de calidad de atención en salud. El segundo es el uso de personal, óigase bien, no calificado o sin una especialidad para desarrollar este servicio. Muchos centros contratan médicos que son recién egresados o incluso personal sin credenciales completas y de esta manera pues abaratan los costos. El tercero es el recorte en los insumos y también en la calidad de los equipos. Usan tensiómetros obsoletos, electrodos sin calibrar o ecógrafos portátiles de muy baja resolución, malísima. Esto por tanto compromete el diagnóstico que el médico está dando. El cuarto, no cumplen normas de bioseguridad ni tienen supervisión regulatoria. Está documentado que muchas veces pues no esterilizan correctamente, no tienen un comité ético ni protocolos actualizados que rijan la práctica. El quinto, gastos administrativos mínimos y muchas veces informales. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos no hay un contrato laboral ni prestaciones para el médico. Todo es en efectivo y todo sin ningún registro contable. Pero ¿esto es rentable? A corto plazo puede parecernos que sí lo es, pero a mediano y largo plazo más bien viene siendo una trampa. Para el médico, altos niveles de agotamiento, mala reputación profesional porque está dando un diagnóstico y muchas veces equivocado, y el riesgo legal que asume el médico al hacer ese diagnóstico. Pero también hay riesgos para el paciente, diagnósticos errados, falta de seguimiento y agravamiento por tanto de las enfermedades que el paciente padece. Para el sistema de salud, pues hay una saturación del sector público con complicaciones que pudieron haberse prevenido. La medicina no es una tienda de celulares donde lo barato pues nos puede funcionar igual. Aquí está en juego la salud, la vida y la confianza de un ser humano. Pero analicemos este problema desde el punto de vista ético.
Según el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, el profesional de la salud tiene la obligación de ofrecer atención médica de calidad basada en evidencia, con respeto sobre todo a la dignidad humana. Si un lugar está sacrificando la calidad por cantidad, si prioriza la ganancia rápida sobre la seguridad del paciente, estaría violando principios éticos fundamentales. Y no solo eso, señores, está perjudicando a otros médicos que sí cumplen con las normativas, que sí invierten para su formación y que invierten en equipos médicos de calidad, en tiempo, para escuchar y para tratar y atender humanamente a un paciente. Entonces, ¿por qué la gente sigue yendo a estos lugares? La respuesta es simple: por necesidad y por desinformación. Muchos pacientes no tienen para pagar 40, 50 o 60 dólares por una consulta de calidad, y muchos tampoco saben distinguir entre una buena atención o una que solo es rápida o barata. Una atención saca clavo, como decimos en Nicaragua. ¿Y qué puede hacer entonces el paciente? Lo primero sería recomendarte que valores tu salud. Si vos estás dispuesto a pagar un celular nuevo, también debes estar dispuesto a pagar por una buena consulta médica. Al final es tu salud. Si no tenés salud, no tenés nada. Número 2, un consejo importante: verificar las credenciales del médico. Pregunta dónde estudió este médico, si realmente está colegiado y si tiene la especialidad que está diciendo tener. La tercera recomendación: exigir tiempo y explicaciones. Una buena consulta no debe ser una carrera contra el reloj, rápida, sin ni siquiera saber de explicarte qué es. Aquí está el diagnóstico, tome, váyase. Eso no es así. 4, comparar no solo precio, sino calidad. Buscar recomendaciones e investigar sobre el médico que te atiende. Lo otro, como médico, ¿qué puedo hacer yo? Número 1, educar al paciente. Claro está, sin arrogancia, pero con firmeza. Debes de explicar por qué el tiempo, el estudio y la experiencia vale dinero. Número 2, mantenerse firme en tus valores. No caer en la trampa de tener que rebajar los precios hasta lo indigno, señores. Hay forma de ayudar sin regalar tu trabajo, porque los médicos vivimos de nuestro trabajo. De aquí vivimos, de aquí pagamos las cosas, el agua, la luz. Y número 4, no comprometas la calidad de tus servicios. Poder aliarte con otros colegas que compartan tu misma ética de trabajo y juntos pueden crear una red de atención confiable y humana. Debemos reflexionar. Al final vos decidís: barato hoy y caro mañana, o invertir en salud de calidad, en confianza, en una medicina que dignifique al paciente y al profesional de la salud. No estoy en contra de que la atención sea accesible para las personas. No me estés malinterpretando. Estoy en contra de que sea precaria, que se le dé una mala atención al paciente. Porque cuando lo barato sale caro, lo que está en juego no es el dinero, es tu vida, es tu salud, es la salud del paciente. Así que pensemos un momento, por favor. Bueno, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir contenido de valor sobre medicina y salud y bienestar. También te invito a que te hagas miembro y que nos apoyes para seguir creciendo nuestro contenido, este contenido útil y humano. Puedes visitar nuestra página web www.cardiologiaterapiaintensiva.com y conocer todos nuestros servicios.